¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos a esta charla de productores que junto con Roxana Ramos, productora de Aramos Cine. ¿Querés presentarte, Roxy? Bueno, mi nombre, hola a todos, y hola al festival también, a este maravilloso festival, que ya no me acuerdo cuántas ediciones tiene, la séptima. Mi nombre es Roxana Ramos, soy la productora, mi productora se llama Aramos Cine, y venimos ya desde el año 2008 haciendo varias películas. Eh, y Javi, preséntate vos, si querés. Bueno, ¿qué tal? Javier Díaz, soy de la productora Corulla Cine. Desde el año 2000 empecé a producir documentales y a partir del 2014 comencé a producir también ficción. Así que bueno, les damos la bienvenida y la propuesta más que nada es compartir con ustedes nuestras experiencias personales en todos estos años que llevamos produciendo contenido de manera independiente, ¿no? Les voy a compartir una pantalla para que comencemos a hablar, si les parece bien. Porque la pandemia trajo muchos cambios, pero no solamente fue la pandemia. Bueno, nosotros veníamos acostumbrados, digamos, trabajando de una manera muy tradicional en la producción audiovisual, que lo vamos a llamar el camino de la prepandemia, donde nosotros, en la etapa de proyecto, ¿cómo nos comportábamos? Teníamos como un tratamiento o una primera versión de guión y empezamos a aplicar a laboratorios, a tutorías del guión, para comenzar a visibilizar nuestro proyecto, ¿no? Podíamos alcanzar algunos premios o mejorábamos la calidad de los proyectos en los que estábamos trabajando. Luego, o paralelamente, comenzamos la búsqueda de coproducción, de una coproducción natural, que puede ser nacional o internacional, ¿no? Una coproducción natural es la que tiene que ver con cuando el coproductor, de manera natural, tanto por el tema que uno aborda en el documental o por los protagonistas o por la propia historia, sucede quizás en esa región donde estamos buscando el coproductor. Y luego, el siguiente paso, lo que hacíamos en la etapa de proyecto, comenzamos a aplicar a fondos nacionales e internacionales. En el caso de los fondos nacionales, estamos, en primer lugar, uno aplica al Instituto Nacional de Cine y, bueno, a lo largo de estos años han aparecido otros fondos regionales, han sido fondos complementarios que algunas provincias han desarrollado líneas de fomento para activar la producción de la región, la producción audiovisual. Bueno, una vez que obteníamos estos fondos o parte de ellos, entramos en una etapa de producción, hacíamos nuestro rodaje, nuestra postproducción. En la etapa de postproducción muchas veces armábamos un teaser si no alcanzábamos a cubrir la financiación que implica la postproducción, y con este teaser participamos en Work in Progress en la mayoría de los festivales que tengan el perfil del proyecto que estamos llevando adelante. Finalmente, finalizamos la película con o sin los fondos, pues la producción independiente siempre resuelve, ¿no? Y teníamos la copia A. Y luego comenzamos una siguiente etapa, que es la etapa de la distribución, donde comenzamos un circuito de festivales afín a la película que tenemos, y comenzamos también una búsqueda de agentes de ventas y de distribuidores. Luego venía una vez que la película circulaba con éxito o no por festivales, nos proponíamos el circuito de estreno de la película a nivel nacional, y en el caso, si teníamos una coproducción internacional, a nivel internacional. Participábamos también en los circuitos de mercados por la posibilidad de ventas de la película, y las ventas posibles, primero uno comenzaba con su agente de ventas, con su distribuidor internacional, por países y finalmente por territorios. Y en último lugar,
estaba la venta a las plataformas, a las OTT. Entonces, a mí me gustaría, antes de que nos vayamos a la placa 2, como para un poco poder cerrar este pre-pandemia, contar un poquito más ahí sobre cómo hacíamos esto. O sea, íbamos a los mercados, primero presentábamos al Instituto de Cine como fondo nacional, después intentábamos hacer una coproducción nacional, que estaría bueno mencionar cuáles son las provincias que tienen el Polo Audiovisual de Córdoba, por ejemplo, se podía hacer una coproducción nacional con alguna productora cordobesa. Se podía, no, eso sigue pasando, más allá de que nos vamos ahora después a contar lo que pasó con la pandemia, eso se puede seguir haciendo, ¿no? Pero digo, ese era el circuito. Podíamos hacer una coproducción nacional con Misiones, por ejemplo, que es una provincia que ha trabajado bastante con los fondos, y después de eso salíamos también a buscar una coproducción internacional. En la coproducción internacional, ¿qué sucedía? Nosotros nos alineábamos con fondos públicos de otros países, mediante productores que podían sacar esos fondos, lo digo en pasado y no, esto sigue ocurriendo, puede ser así, y de esa manera nos asegurábamos la distribución internacional, con certeza. Si nosotros teníamos una película que tuviera, por ejemplo, en mi caso, el 5 de Talleres, que es una coproducción con 7 países, Francia, Holanda, Rusia, bueno, entonces hacíamos esa coproducción internacional y eso nos aseguraba poder estrenar con certezas en esos países que estaban coproduciendo con nosotros, ¿no? Y como bien dice Javier, después de poder estrenar en todos esos países, comenzaba una venta por territorio, por cada país, y después como última opción, la última opción era vender una plataforma. Ese es un poco el camino de la prepandemia, en la cual hoy sigue continuando esta forma, ya lo vamos a contar, pero empiezan a pasar otras cosas que Javi va a contar bien. Bueno, paso a la segunda placa. A ver, un segundo. Ahí estoy, un segundo, Ahí vamos. Llegó la pandemia y las plataformas avanzaron. Digamos, la pandemia lo que hizo fue acelerar un proceso y acelerar el avance y el crecimiento de las plataformas, ¿no? Era algo inevitable en realidad, ¿no? Les quiero dar algunos datos para que tengan una idea de estos avances. Es un informe que hizo una consultora privada para tener una idea de lo que son las plataformas, las OTT. En Argentina, vamos a hablar de la Argentina. En el año 2020 había 3.754.000 suscriptores. Con la pandemia tuvo un crecimiento al siguiente año, al 2021, de un 12%. Estamos hablando de 4.163.000 suscriptores. Actualmente Netflix, que es la plataforma más grande, concentra el 68% de las OTT, de los suscriptores. Tiene 2.886 películas y 1.607 series, ¿no? Bueno, después vamos a hablar de las cantidades de películas argentinas y de los montos. Pero bueno, que quería destacar que estamos hablando de 4.200.000 personas argentinas abonadas a las plataformas en este 2021. Que esto, sí. Perdón, lo que me gustaría también decir con respecto a esto es, por supuesto que el avance de las plataformas venía sucediendo, ¿no? Las plataformas venían interviniendo en un mercado a nivel mundial de contenidos. Lo que sí sucedió, por razones obvias, que lo que hizo la pandemia fue directamente encerrarnos en nuestras casas y consumirlos, y consumir más, porque no podíamos ir al cine, lo cual fue casi el colapso total de la sala,
Y esto generó muchísimos nuevos consumidores de plataformas. Empezó también como una guerra entre las plataformas para poder tener mayores consumidores. Al mismo tiempo, esto es muy interesante, en los primeros 2 o 3 meses de la pandemia, en México, por ejemplo, Netflix se consumió, los usuarios de Netflix en México se consumieron el 80% de su contenido. O sea, en los primeros 3 meses de pandemia, el 80% de los usuarios de Netflix ya habían consumido el 80% del contenido de Netflix. Por lo tanto, eso obligó a generar una competencia en donde entraban las plataformas nuevas a generar mayor contenido, porque ya el usuario que tenía Netflix no podía, ya se había visto todo de Netflix, entonces necesito hacerme de otra plataforma. Esto cambió el paradigma. Antes teníamos cada uno una plataforma en su televisión y pasó a un promedio de tener 3 plataformas distintas. De esa manera avanzó fuertemente entonces nosotros tenemos que convivir como productores con esto que sucedió en la pandemia, que se venía generando, que la pandemia lo hizo más rápido, y entonces eso, como Javi va a empezar a contar ahora, hizo que nosotros tengamos que convivir como productores con este nuevo paradigma en donde las plataformas tienen un peso muy fuerte en la producción de contenidos. Exactamente, porque han desaparecido las ventanas, estos espacios temporales, y han desaparecido también durante la pandemia la exhibición en sala, que era donde era el primer circuito de exhibición que llevábamos adelante, más allá de los festivales. Entonces, las plataformas ya directamente nuestras películas aterrizan en las plataformas y vinieron a sacudir también todo el esquema de producción. Entonces, consideramos, esto ya se los había mencionado, que es algo personal y es una experiencia o la lectura que hacemos con Roxana, que este avance propone 3 modelos de producción. El primero es el servicio de producción a plataformas, donde nosotros, como casa productora, con un guión presentado y aprobado por las plataformas, con un presupuesto aprobado por las plataformas, llevamos adelante la producción de este contenido, donde los derechos autorales y de explotación son de la plataforma, y nosotros prestamos este servicio a cambio de un fee de la casa productora, ¿no? Luego hay otro esquema de modelo de producción, que es el de coproducción con plataformas, donde la productora independiente coproduce con la OTT y se comparten los derechos autorales y de explotación comercial. Y finalmente tenemos el modelo que sobrevive y persiste, que es el de la producción independiente, que es el modelo que llevamos adelante nosotros y que tratamos de sostenerlo, donde los derechos autorales y de explotación no dejan de ser nuestros en ningún momento. Me gustaría profundizar un poquito sobre esto, porque cuando hablamos, ¿qué nos sucede a nivel de soberanía audiovisual? Cuando hacemos un servicio de producción a las plataformas, donde la productora solamente se queda con un fee, y como dice Javier, los derechos autorales y de explotación total son de la plataforma, las plataformas tienen absolutamente homogenizado su contenido, ¿no es cierto? ¿Qué sucede? Hacen contenido que el mercado está pidiendo. Cuando hacemos una coproducción con la plataforma, esto claramente es una plataforma que conseguimos en algún mercado o que nos busca porque escuchó sobre nuestro contenido, dice: yo quiero coproducirlos con ustedes. Entonces, de repente, la casa productora comienza a coproducir, por ejemplo, el 50% de los derechos de ese contenido
es dueño de la plataforma y el otro 50% es el productor como nosotros. ¿Qué sucede ahí? Empieza a suceder que el productor está conviviendo, su otro coproductor es una plataforma que tiene un montón de data, un montón de equipos creativos, que lo que quieren es homogenizar ese contenido para que sea lo más, lo que pida el mercado. Te hablan con datos de, bueno, los usuarios no, de repente no se puede o queremos tener escenas donde se hable de relaciones amorosas de determinada manera, o sea, que es un poco lo que le tira el mercado que pide. Eh, es bastante difícil coproducir con una plataforma, se mete muchísimo en nuestro contenido, de repente vinieron a buscarnos y a coproducir juntos porque les gustaba nuestra idea, que se intervienen muchísimo sobre nuestra idea. No es lo mismo que coproducir con el paradigma de la producción independiente, que esto es, podemos ser nosotros los únicos productores o podemos asociarnos a distintos coproductores de otros países, que es como el camino tradicional que estábamos explicando antes, donde lo que predomina y lo más importante del contenido es esa idea tal cual como estaba, donde podemos mejorarla o cambiarla, pero en realidad no interviene el mercado, los usuarios, lo que se está consumiendo, o sea, no, predomina la idea original. Esto para entender un poco los tipos de contenidos que se van generando a través de el nuevo paradigma de que la plataforma comienza con sus datos y con lo que pide del mercado a producir contenidos que se empiezan a igualar también unos a otros, porque el mercado es uno solo, ¿no? En algunos puntos. A homogenizarse el contenido, perdemos un poco de la identidad, de la idea original del contenido. Y continuando y sumando lo que dice Roxy, vuelvo nuevamente a las cifras. Netflix en este momento tiene 2.886 películas y 1.607 series. Y hoy googleé dentro de Netflix y encontré que solamente hay 42 contenidos argentinos. Entonces esta idea que uno por ahí se puede hacer, que en estos modelos de producción uno puede llegar a producir con plataformas o como servicio, como coproducción, yo no sé si están al alcance, si es tan cercano a los productores que integramos, que producimos en la Argentina, ¿no? Son diferencias como muy grandes, ¿no? Me parece que hay cierta fantasía de que todos vamos a producir con las plataformas y los números están diciendo otras cosas. Es por eso que coincido con Roxy que tenemos que fortalecer y continuar con la producción independiente para no perder nuestra identidad y nuestra soberanía de contenidos, ¿no? Sí, y le sumo a Javi también que también las plataformas en realidad también, porque el perfil de sus usuarios pide series, porque en realidad no los pide, esto es otra idea, no los pide, sino que ofrece la plataforma series. ¿Qué pasa con la película, no? O sea, hoy se está haciendo películas para las plataformas con el fee como el modelo 1 que estábamos hablando, en donde no quedamos con ningún tipo de derechos, todos los derechos son de la plataforma, la coproducción con plataformas donde los derechos son compartidos, y se están haciendo películas así, pocas, pero en realidad las plataformas piden series. Entonces, ¿qué pasa también? Eso es otro engranaje que se abre, que es la película versus las series, ¿no? O sea, Sí. y vamos a la producción independiente, que es la tercera, que esto Ahí ya cambio, Roxy, dame un es el segundo. modelo tradicional, ¿eh? Ya cambio la pantalla, si querés. Ahí está. ¿Vamos vos? Dale, continúa, si querés. No, este es el modelo tradicional que estábamos teniendo, que también a través de la pospandemia
empieza a tener otros condimentos. O sea, eh, vamos a los laboratorios, a las tutorías, participamos en mercados, esto es muy importante, ya no podemos hacer películas con nuestros fondos nacionales, necesitamos participar en los mercados y comenzar a la búsqueda de las coproducciones, ya sea con privados, con productores privados, no con plataformas, eh, buscando esta coproducción nacional, una coproducción internacional, y empieza, que esto es post pandemia, empieza a jugar fuertemente que la gente de venta empieza a jugar en el desarrollo también del proyecto. Empieza a coproducir con nosotros, o sea, o puede ser mediante un MC que nos dan dinero y se van a quedar con las ventas ellos, o también coproduciendo. En mi última película, que es Sangre Burdalac, el agente de venta comenzó desde el desarrollo a coproducir con nosotros. O sea, después, bueno, vamos a ir, una vez que participamos en el mercado, que logramos alguna coproducción nacional o alguna coproducción internacional, que juega un agente de venta que nos empieza a ayudar en algún punto con la parte económica o a fondear, la aplicación a fondos nacionales e internacionales, y ahí logramos económicamente tener un poco asegurado el presupuesto para salir a hacer rodaje, a salir a hacer la postproducción, y ahí, si el agente de venta no lo conseguimos en el estadio de desarrollo, vamos a poder conseguirlo en la postproducción, o sea, una vez que tengamos más o menos un armado de nuestra película, vamos a salir a buscar agentes de ventas que nos ayuden mediante un MC, mediante dinero, a terminar esa película que quizás no teníamos el presupuesto todavía finalizado. Nos van a ayudar a terminar esa película, quedándose, por supuesto, con gran parte de la distribución mundial, ¿no? Ahí vamos a finalizar la película, vamos a tener nuestra copia, y ahí con el agente de venta, o la tercera vez, o si no lo conseguimos el agente de venta en el desarrollo, Exacto. si no conseguimos el agente de venta en la postproducción, lo vamos a conseguir en el tercer lugar, que es la búsqueda del agente de venta para poder salir a distribuir nuestra película. El circuito de festivales con prensa, que Javier lo va a contar bastante bien, el circuito de estreno comercial con prensa, el circuito de los mercados, las ventas posibles por países y por territorios, y las ventas a plataforma a último lugar, como teníamos en el modelo prepandémico. También es cierto, Javier, que armamos estas, que también ese distribuidor, ese agente de venta que vino, quizás tiene ganas de vender a la plataforma como primer lugar y no como último, ¿no? También. Pero lo que sí este Sí. modelo nos lleva es que así o sí vamos a poder, de esta manera vamos a poder distribuir en sala, porque al tener fondos públicos, ya sea nacionales como internacionales, al haber hecho las coproducciones, sí aseguramos el estreno en sala, que es lo que nos piden nuestros fondos públicos, y luego va a poder ser emitida por una plataforma, que en la placa anterior que mostramos, cuando interviene la plataforma estrena primero, y nos olvidamos del cine, ¿no es cierto? Sí, y retomo esto que dice Roxy, volviendo a la etapa del proyecto, de la participación en mercados, quedemos seleccionados o no con los proyectos, porque es en los mercados donde se da el networking con otros posibles coproductores, porque esto está sucediendo a nivel mundial. En Latinoamérica, todos los países se vieron afectados por sus producciones, sus fondos públicos, por las plataformas también. Entonces, existe esta necesidad de vincularse para fortalecer y jerarquizar las películas, o hacerlas posibles, las películas que llevamos adelante, ¿no? Bueno, a ver. Por eso, fíjense que destacamos que un agente de ventas también, que antes quizás uno podía acceder al agente de ventas o a un distribuidor internacional ya en una etapa de finalización de la película, pero hoy los propios agentes de venta están buscando también proyectos en desarrollo para
fondear, digamos, vino a alterar todo el ecosistema, se vio modificado por la producción de las plataformas, ¿no? Sí, sería bueno nombrar cuáles son estos mercados donde obligatoriamente, si tenemos nuestros proyectos, deberíamos participar. Tenemos un mercado más allá de que, bueno, está el mundo pandémico que hizo que los mercados sean híbridos, pero tenemos un mercado muy importante que es Ventana Sur, que se hace en diciembre, es un mercado en Argentina. Junto con el Marché du Film de Cannes, se logra hacer el Ventana Sur. En Ventana Sur hay que participar, es ahí donde encontramos a nuestros posibles socios coproductores, a nuestros posibles socios coproductores con fondos nacionales de otros países o socios privados que ponen plata para que nosotros terminemos el proyecto. Es ahí donde se buscan los agentes de ventas. Al mismo tiempo, otro mercado muy importante que está sucediendo en este momento en México es Guadalajara. En Latinoamérica, Javi, tenemos otro mercado. Y hay uno, el de Bogotá, el Bogotá Market, Bogotá, sí, que es bastante nuevo, pero está activo y está convocando cada vez más gente. Tenemos uno en Colombia también, me estoy acordando. Y después si nos vamos a situaciones europeas, tenemos un mercado muy importante que es el de Berlín, para el cine de autor. Tenemos el mercado de San Sebastián, para los que hacemos género terror, tenemos un mercado ahí en Sitges, y después tenemos mercados asiáticos, que son muy importantes. El mundo asiático está queriendo coproducir películas en español, que eso era algo que antes no ocurría. Tenemos el mercado de Bifan en Corea del Sur, y tenemos un mercado en China, que es muy importante también. Porque si no quedamos con los mercados. Bueno, los mercados son todos estos, y seguramente me estoy olvidando varios, pero eso es lo importante. Si mandamos nuestro proyecto y no queda seleccionado, como bien dice Javier, no queda seleccionado, e igual hay que inscribirse en ese mercado, tratar de generar acciones, tratar de buscar quiénes participan en esos mercados, qué agente de venta está en ese mercado participando, y tratar de lograr reuniones, tratar de mandarse mails. Bueno, esa es hoy es clave para este modelo nuevo, para que no se destruya este modelo que es el tradicional. Es muy importante la participación en los mercados. Exactamente, y quiero también poner el acento en la búsqueda de coproductores nacionales, porque son muchos los fondos provinciales. Sí. En estos momentos, bueno, Rosy lo había mencionado, Misiones tiene el Instituto de Cine, que es el IABIN, que tiene un plan de fomento. Córdoba tiene también su polo audiovisual con políticas de fomentos que ya vienen desde hace años produciendo y coproduciendo de manera local e internacional. Mendoza está también próximo a lanzar un plan de fomento anual. Río Negro tiene ley de cine, pero no está implementado. Creo que Jujuy también está trabajando sobre eso para fomentar la producción local. Siempre hago un paréntesis, que esto tiene que ver para nuestras producciones. Siempre estamos pensándolo como que el INCA es, si bien es el fondo principal, pero no es la única posibilidad. Hoy me parece que los fondos provinciales están creciendo mucho, y me parece que uno puede pensar en una película entre Misiones y Córdoba, digamos, sin que esté presente el INCA, ¿no? Me parece aplicar al Instituto de Cine siempre, pues el instituto es para todos los argentinos, todos y todas. Pero no perder de vista esto de hacer un networking o empezar a vincularse con productores de otras regiones que sí tienen fondos, porque seguramente ahí salen posibilidades, y depende de la escala de producción del proyecto que uno lleva adelante, y quizás es un documental, uno puede resolverlo con estos dos fondos, sin tener esta necesidad para cerrar la financiación.
con una coproducción internacional. Así que en esto que quería hacer poner el acento. Bueno, les avanzo un poquito más y les voy a contar un poco de la experiencia. ¿Qué está sucediendo ahora con las películas que no tienen sala, sus estrenos? ¿Cómo visibilizar nuestras películas? En realidad nuestro proyecto para convocar financiación y después cómo visibilizarlas para ayudar a nuestro agente de ventas o a nuestro distribuidor o para poder convocar a alguno de ellos para que pueda distribuir nuestra película. Lo que hemos hecho, yo la semana pasada estrené la película Nocturna, que es un thriller psicológico dirigido por Gonzalo Calzada. Nosotros, la finalizamos el año pasado y frente a esta pandemia, ante la imposibilidad de estrenar en sala, el problema era cómo visibilizo yo la película de que existe. Si no es a través de un circuito de festivales, ¿cómo visibilizo la película? ¿No? ¿Cómo doy a conocer que esta película existe? Entonces hemos iniciado desde diciembre del año pasado un camino estratégico de hacer prensa, de hacer de nuestra película una noticia del espectáculo. En nuestro caso, el protagonista es Pepe Soriano. Entonces, en principio instalamos, en diciembre pasado, las películas que se vienen del 2021, Nocturna. Luego empezamos a trabajar, que es Pepe Soriano con sus 90 años, vuelve a tener el protagónico en una película. Entonces, eso nos hizo que los medios nos levanten bastante, que la prensa nos ha tratado bastante bien en ese aspecto, sumándole los festivales que hemos hecho afuera, y eso nos ha permitido que la película encuentre su camino en la distribución internacional. A mí me gustaría, lo que él está diciendo, lo que Javier está diciendo es muy importante, porque no hay manera sino de visibilizar nuestro proyecto si no se hace en el caso, mediante una intervención en los mercados, en su parte de desarrollo, después la coproducción con otros países y también luego el circuito por los festivales y la noticia de prensa. En el caso de Sangre Burdalac, que es una película que acabamos nosotros de terminar y que va a salir en breve, también lo que hicimos es la visibilización de ese proyecto, de esa película, se viene haciendo desde su desarrollo. O sea, primero generamos una coproducción con Córdoba. Entonces, eso hace que yo la semana que viene esté yendo a estrenar antes que en ningún lugar en Córdoba. ¿Por qué? Porque tengo el polo audiovisual como coproductores. Luego de eso, nos fuimos a un mercado, nos fuimos a Ventana Sur, ahí ganamos. De ahí nos fuimos al mercado de Bifan en Corea del Sur, y entonces ahí hicimos una coproducción con Malasia, con Singapur y con Los Ángeles. Esto automáticamente nos hace que la película se va a distribuir en esos países, que se empieza a distribuir en el mundo asiático, que tiene un montón de países asiáticos consumidores de género, y de todo esto además, una película en español, una película chiquita argentina que entre a esos mercados, es muy importante para nuestro cine. Y todo eso jamás hubiese sido posible si no hubiese participado ese proyecto en estos mercados, donde después que participaste en el mercado de manera de desarrollo, al año siguiente ese mercado o ese festival está esperando. ¿Qué pasó con Sangre, que la escuchamos en el mercado anterior? Y así se empieza a generar una expectativa internacional por haber participado en todos estos mercados. Entonces participamos, por ejemplo, en el Sitchbox del Festival de Sitges. Entonces ya al año siguiente, cuando terminamos, estrenamos en el Festival de Sitges. Eso hace una entrada de la película a España. Y así sucesivamente. O sea, es muy importante la participación en los mercados, buscar hacer prensa, que se esté escuchando, que se esté esperando esa película. Si no, es un poco imposible visibilizar nuestros contenidos.
Así es. Paso a la siguiente pantalla, Roxy. Sí. Últimas conclusiones. La única manera de distribuir sin plataformas es con un agente de ventas en coproducción o haberlo conseguido para que acompañe a la película. Y en esto pongo un paréntesis nuevamente, que hay muchos y diversos agentes de ventas. Hay que, en la participación en los mercados, uno hace un sondeo a ver quién es quién, hasta que consigue encontrarle el agente de ventas para la película de uno, porque también esto no es automático. Muchos agentes de ventas toman las películas, las meten en su catálogo y digamos, no sucede nada con nuestras películas, no se visibilizan y se distribuyen en otros lados. Entonces, también hay que saber encontrar a ese agente de ventas que es el ideal para nuestra película. Hay muchos que tienen distintas estrategias. Como decía Roxy, quizá hay agentes de ventas que directamente la ofrecen a la plataforma y se hace una sola venta y ya está. No tiene otro circuito más que formar parte del catálogo de la OTT. Y hay otros agentes de ventas que trabajan con otro tipo de películas que son los que los llevan por los festivales, meten las películas en los festivales y a partir de la prensa del festival comienzan a cerrar territorios. Esa fue la experiencia que yo he tenido con mi película Nocturna, ¿no? Un agente de ventas que de manera estratégica buscó la presencia de la película primero en festivales y está cerrando territorios. Y para que después, en último lugar, si está esa posibilidad, ofrecérselas a las plataformas como para cerrar el circuito. Pero bueno, esto también es una búsqueda que los productores tenemos que hacer, a ver cuál es el mejor agente de ventas, más allá que nos diga que sí o que no, cuál es el mejor agente de ventas para nuestras películas. Entonces, retomando esto que veníamos hablando, que la única manera de distribuir es con un agente de ventas, conseguirlo en alguna de nuestras etapas o coproducir con él, o la clásica coproducción que asegura la distribución en los países que intervienen en esta coproducción, ¿no? Uh-huh. Y bueno, por el otro lado, lo más importante es que tenemos que dar pelea para defender los fondos públicos nacionales e internacionales, para poder seguir haciendo un cine autoral, un cine independiente, que no responda a la lógica del mercado. Esto que nos pasa a nosotros les pasa a todos los países que tienen fondos públicos. Esto les pasa a España, esto le pasa a Colombia, esto le pasa a Perú, le pasa a Uruguay. Esto les pasa a todos. Entonces, defender los fondos públicos consideramos que es vital para poder seguir hacer el cine que nos gusta hacer, el cine independiente. Sería bueno saber si hay algunas preguntas, ¿no? Porque faltan unos 15 minutitos. Sí. Florencia estaba... Bueno, a ver. Hola. Ahí Hola. está. Acá estoy. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta para Roxana o para Javier? ¿Alguna duda que les haya quedado? ¿O algún aporte que puedan hacer? Acá Nancy nos pregunta, panorama para las óperas primas. Bueno. El panorama no puedo hablar con Nancy, ¿no? No, eso es pregunta escrita. En función de, o sea, las óperas primas siguen funcionando en estos esquemas, por supuesto, volvemos. Quizás es bastante más complejo una ópera prima en función de una plataforma. ¿Por qué? Porque volvemos a lo que decíamos antes. Las plataformas buscan contenidos, hechos y llevados a cabo
por lógicas de mercado, que ya funcionen, que el director haya hecho tantas otras cosas, digo, es bastante difícil una ópera primista en el mundo de las plataformas, de una producción con plataformas, pero no es difícil una ópera primista con los fondos públicos, con el modelo tradicional que estamos hablando, en el cual también pedimos salir a defender, porque es la única herramienta en la cual hoy nos hace hacer cine independiente. Un cine independiente que no vaya con unas lógicas de mercado, que tenga que ver con estadísticas que den los usuarios, cuán conocido es el director, cuántas películas hizo. Digo, para que podamos hacer películas de ópera primas, es muy importante en este esquema de cine autoral, diferencial, donde esa persona pueda desarrollar su contenido por primera vez, contarle al mundo una visión, y desde ahí empezar a forjar su segunda, su tercera película, ¿no? Sumo a lo que dice Roxy, que en el circuito del cine independiente, fíjense que Mar del Plata, el Festival de Mar del Plata el año pasado, prestó mucha atención a primeras y segundas películas, no buscó tanto a directores consagrados. Me parece que hoy los festivales están buscando esas nuevas miradas. Para un productor es interesante producir nuevos talentos también de dirección, porque hay búsqueda de lenguaje, quizás aparece una impronta muy personal y distinta. Entonces, los mercados y los festivales prestan mucha atención a esto. Digo, que sea una primera película, que venga con un cortometraje como para ver un poco la realización del director. Resulta muy atractivo producir óperas primas en este circuito. Como decía Roxy, en el circuito de las plataformas es muy difícil, prácticamente queda fuera. Bueno. Su opinión sobre el esquema de derechos que propone el Fondo Renacer Audiovisual. No, es el esquema que tenía Encuentro, digamos, el polo audiovisual aquí en Buenos Aires. Es esto, es producir y ceder la autoría. Uno presenta un guión, asume todos los riesgos de producción, con un dinero que les da este fondo, que por lo general no alcanza, uno tiene que achicar bastante. Achicar bastante implica tomar más riesgos. Uy, me fui. Perdón. Achicar bastante implica tomar más riesgos artísticos y de producción, para después entregar la película terminada, libre en un disco, libre de problemas de derechos, y compartir un porcentaje, creo que es el 50%, que es Argentina, los derechos los tiene Argentina, ¿no? Los tiene Argentina, y libera después de 2 años en una plataforma argentina, o sea, en los canales públicos argentinos, el 50% permite al productor salir, después de 2 años, que ya para nosotros el contenido para salir al mundo es un poco viejo, después de 2 años de ser exhibido, sí, permite la venta al 50% del productor, el 50% del Estado, para venderlas afuera. Lo cual es un esquema para mí que no es muy viable, ya que nuestro contenido nos queda un poco viejo para salir a venderlo afuera. Lo que sí, a ver, está muy bueno para poder producir las provincias, está muy bueno para reactivar cierta cuestión de federalismo. Lo que sí no está bueno para internacionalizar el contenido, porque no va a salir de una emisión nada más que en Argentina. Eso es lo que yo creo, ¿no? Sí, yo personalmente siento que brindo un servicio de producción. Yo tuve la oportunidad de producir con la TDA una miniserie de 13 capítulos, y la verdad que personalmente, ¿no? No repetiría
lo mismo, esta experiencia, ¿no? Porque Lo que sí creemos que está bueno de que esté esto, sí, por ¿no? supuesto. Mientras seguimos defendiendo nuestro cine, está bien que esté, pero es cierto, yo también produje 3 series en la TDA, es como un servicio de producción al Estado, básicamente, ¿no? Sí, no deja de ser producción, no deja de dar trabajo, no deja de ser trabajo, activa la productora, bienvenido sea, eh, pero bueno, digo, mi norte está en otro tipo de producciones. Hay preguntas no sé si las lee Florencia. Acá tenemos una pregunta, sí. Varias, creo. Quisiera saber Varias. cómo se definen a grandes rasgos los porcentajes de coproducción, cómo se dividen los derechos de la obra terminada. Esto pregunta Mataca Films. ¿Vas vos o voy yo? A mí me gustan las coproducciones. Dale nomás, Roxy. Bueno, quisiera saber cómo se definen a grandes rasgos los porcentajes de coproducción y cómo se dividen los derechos de la obra terminada. Perfecto. Estamos en una coproducción y según los porcentajes se dividen en función de los aportes económicos que tiene, económicos. Las coproducciones son técnicos y artísticas, pero que todo eso igual siempre se lleva a un término que es económico. O sea, yo voy a hacer una coproducción con España, por ejemplo, y tengo a Penélope Cruz. Bueno, Penélope Cruz posiblemente para el productor español salga lo mismo que toda mi película que voy a hacer. Entonces, quizás tenga el 100 o el 90, digo, porque para que exista una coproducción tiene que haber al menos 2 países. Entonces, lo más importante para definir los porcentajes es cuánto es el aporte económico que brinda nuestro coproductor a nuestra película, ¿no? Por ejemplo, para hacer un ejemplo que me gusta porque es una coproducción de muchos países, es el 5 de Talleres. 7 países interviniendo. Holanda iba a hacer la postproducción de sonido, eso tenía un porcentaje económico. Francia hacía la producción de imagen. Rusia hacía solamente un aporte económico. Uruguay hacía el aporte del director y de un montón de otras cosas. Argentina tenía el Instituto de Cine y desde donde se filmaba la película. Bueno, todo eso hace que tengas un presupuesto de la película y que se empieza a dividir según qué país hace, o qué país, o qué coproducción nacional hace qué y cuánto es el valor económico de lo que va a aportar. Entonces, a partir de ese momento, supongamos, por ejemplo, Sangre Burdelac, yo tengo un 20%, que es una productora cordobesa, que hizo un aporte, hizo una semana de rodaje en Córdoba, nos mandó técnicos a nuestro rodaje en Buenos Aires. Después tengo un 10% que es dividido entre Malasia, entre Singapur, entre Los Ángeles, porque hacían distintos servicios chiquitos. Entonces los derechos de propiedad se dividen de la misma manera, según lo que pusieron, tienen un porcentaje económico. Y ese porcentaje es el porcentaje también de los derechos de la película. ¿Cuándo se recupera eso? Cuando salimos a vender, el comprador de nuestra película o el agente de venta distribuye, bueno, el 80% para esta productora, el 20% para la otra, el 10% para la otra. O sea, ¿cuándo vuelve ese aporte? En la venta, que se va a distribuir en función de los porcentajes obtenidos de derechos de la película, y esos porcentajes se definen en función de lo económico, de lo cuánto fue lo aportado económicamente para la realización de la película. No sé si se entendió. Perfecto. Y sumo que depende también, todo esto está regulado hay acuerdos marcos que tiene, si esto lo hacemos a través del INCA, hay un acuerdo bilateral con Uruguay, con Brasil, o está el acuerdo marco iberoamericano que regula los porcentajes y las formas de participar en estos aportes dentro de un esquema de coproducción. Exacto. Perfecto. Acá Soledad San Julián nos dice, en la región se está empezando a producir muchos largos documentales vía digital a raíz de espacios como el DocuLab de Cine de las Alturas, Cine Federal con Identidad, que mercados
y territorios sugieren para este tipo de formatos y posibilidades? Muy buena la charla, muchas gracias a los dos. Ah, ¿querés ir vos, Javier, o yo? No. Acá Melissa Iglesias nos dice: impecable, Roxana y Javier, muchísimas gracias por compartir su opinión y experiencias, un encuentro súper interesante. Mis agradecimientos en extensivo para la organización del Festival Internacional de Cine de las Alturas, que cada año renueva y fortalece nuestro sector en el NOA. Muchas gracias. Bueno, lo de gracias por los comentarios. Producir largos documentales vía digital a raíz de espacios como Doculab de Cine de las Alturas, Cine Federal con Identidad. ¿Qué mercados y territorios sugieren para este tipo de formatos y posibilidades? Para los documentales, bueno, para mí Ventana Sur es un lugar que perfectamente puede conectar ese documental con identidad hecho en el NOA, puede el mercado de Ventana Sur conectar con un agente de ventas que puede internacionalizar y mostrar eso documental con identidad del NOA, lo puede internacionalizar y venderlo y mostrarlo en otros países. Yo, por ejemplo, Ventana Sur creo que es un mercado importante para mostrar esos documentales. Para mostrarlos significa para buscar agentes de ventas que quieran distribuir ese documental. Creo firmemente eso. Sí. Justamente Ventana Sur, digamos el perfil de Ventana Sur, el hecho que suceda en la parte sur de América Latina, los participantes, los compradores, agentes de venta y distribuidores vienen a buscar, saben que se van a encontrar con este tipo de, este perfil de documentales y de ficciones. Así que para mí coincido con Roxy, es el mejor espacio. Y después, bueno, el Marché tiene también sus secciones de documental. Me parece que hay muchos, y hay muchos mercados que son el Latin Side of the Doc también. Hay muchos mercados de documentales. Yo puntualmente hace bastante que no transito en los mercados documentales, sí. Sí. Y es muy importante saber que justamente lo que pasa en nuestro norte argentino es muy interesante para el mundo, digo, por ejemplo, para el mercado, para los franceses, es muy interesante. De hecho, ustedes, ahora estoy hablando de documentales, pero digo, el festival de este año tiene una película que es Carnaval, que está toda contada en el norte argentino y que tiene como 5 o 6 coproducciones con Europa, con un fondo noruego muy importante, con Francia, con Holanda, porque justamente es muy interesante. Justo es ficción, no es documental, pero digo, hoy a mí, en mi impresión, es mucho más interesante lo que puede aportar al mundo como impronta el norte argentino que Buenos Aires. Perdón, pero creo firmemente eso. Más como documentales también, ¿no? Bueno. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Muchos agradecimientos. Bueno, acá gracias. Soledad coincide. La verdad que muy interesante la charla, le agradecemos mucho, Roxana, Javier, la verdad por estar, por compartir sus conocimientos. Esto fue Producción Posible en un Nuevo Paradigma. Y por supuesto agradecemos a ADN por ser parte de esta 7ª edición del Festival Internacional de Cine de las Alturas, a todos los presentes. Nos quedan otras clases magistrales de ADN y les recordamos que pueden seguir disfrutando de nuestra programación online presencial para quienes se encuentren en Jujuy y del resto de nuestras actividades. Tenemos por adelante
la actividad de Víctor Cruz de realización y distribución con Marina Seinsing. Así que bueno, para que no se las pierdan. Muchas gracias, Roxana, No, muchas Javier. gracias a ustedes y gracias también por llevar adelante este festival que es tan importante para la región y que siempre además lo hacen de una manera impecable. Estuve con una película ahí hace 2 o 3 años y es un festival maravilloso. Y bueno, y agradezco a todos los que nos escucharon y que intervinieron con sus preguntas. Digo, todo es eh, genial que se den estas charlas y poder también escuchar, ¿no? También qué les pasa y qué pasa en la producción del norte argentino también, digo. Gracias a todos. Bueno, sin aportar más, coincido y comparto lo que dice Roxy. Muchas gracias por la invitación al festival y gracias a todos los que se quedaron y terminaron de escucharnos. Muchas gracias a ustedes, un saludo inmenso. Y bueno, esperamos tenerlos, si se puede, que esperamos que se pueda, el año que viene con nosotros, acá presentes, en Ahí una nueva estaremos. edición. Nos encantaría. Nos encantaría, sí. Sí, a nosotros también nos encantaría que puedan estar acá, pero les agradecemos mucho por estar, aunque sea de esta forma virtual. Bueno, gracias a ustedes Gracias. también. Hasta luego. Nos vemos, hasta luego. Nos vemos. Nos vemos, chao.